Pues es momento en nuestra programación para el baloncesto, es momento de tratar toda la actualidad referente a Casa de Monzaragoza, tanto femenino como masculino, así como pues todas las noticias referentes a nuestros deportistas aragoneses y también equipos de inferiores categorías, en un día que además es de postpartido, porque ayer Casa de Monzaragoza femenino, las de Carlos Cantero disputaban ese encuentro ante Lublin, ese partido de ida a los octavos de final de la Eurocup Women. Lamentablemente pues el equipo polaco terminó con esa racha, ¿no?, de invictas de las de Carlos Cantero. Eran 8 partidos hasta ese momento que bueno, no habían caído en competición europea. Esta vez sí que fue así, lamentablemente, pero la buena noticia es que únicamente fueron 3 puntos de diferencia y por tanto podemos decir que todo queda por resolver en ese partido de vuelta. Todo ello junto a la previa también para los de Porfirio Fisac, que este domingo tienen un partido importantísimo ante Real Betis. Lo tratamos junto a nuestro compañero Carlos Peitivi, que ya se encuentra con nosotros aquí en nuestros estudios. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Vamos a comentar un poquito pues esa derrota, ¿no?, de Casa de Monzaragoza, pero como has dicho es muy importante que únicamente fue de 3 puntos, así que bueno, pues ahora toca en casa y estamos tratando al Felipe como un fortín, ¿no?, en este tipo de actuaciones, así que vamos a ver lo que sucede y como siempre vamos a hacer esa previa contra Betis, que es un partido a vida o muerte. Como hemos comentado, vamos a comenzar por Casa de Monzaragoza femenino para seguir un poco un orden cronológico, ya que tuvo lugar ayer a partir de las 18 horas, como ya saben, en Polonia, y lo cierto es que se saldó con ese resultado final de 69 a 66, un partido donde lo más positivo, como hemos dicho, es que únicamente se establece esa diferencia de 3 para el partido de vuelta, que tendrá lugar el 1 de febrero, concretamente será el primer partido para las de Carlos Cantero de ese mes de febrero y, como digo, será el partido de vuelta en el Príncipe Felipe. Esto es lo más importante, ¿no?, esa diferencia y también que se juega en casa, y esto pues sin duda que se va a notar también. Sí, es fundamental, el equipo se crece en casa, sí que es verdad que últimamente fuera de casa le está costando más sacar los partidos, pese a que los termina sacando, porque así está el nivel, ¿no?, que Casa de Monzaragoza femenino está a un nivel muy alto, y bueno, pues el partido de ayer se puede decir que más o menos flojete, ¿no?, no roza la excelencia que tiene siempre Casa de Monzaragoza femenino, le costó en muchos momentos a nivel ofensivo, perdía muchos balones, el tema mucho de que se cargaban de faltas, pues bueno, hubo un poco pues un cúmulo de acontecimientos que no favorecieron además al resultado, pero que pese a todo, pese a no tener un gran partido, yo creo que sí que fue un gran partido de las polacas, estamos solo a 3 puntos, así que en cierta manera son buenas noticias. Sobre ello hablaba Carlos Cantero en esa valoración al término del partido a los medios oficiales del club, así que escuchamos al coach de Casa de Monzaragoza femenino. Bueno, pues evidentemente un resultado que a nadie le gusta perder y demás, pero sí que es cierto que entre perder de 1, perder de 3, ganar de 1 y ganar de 3 no es un resultado muy abultado, deja el partido de vuelta en casa. Yo creo que se está viendo en los resultados que los equipos que juegan en casa pues son más difíciles de ganar, por supuesto, y así intentaremos ser nosotros. Bueno, al final una primera parte donde hemos estado bien en defensa y creo que teníamos que haber matado el partido con un buen juego en ataque, pero muchas pérdidas, malos espacios y demás, y luego en la segunda parte hemos cambiado, hemos hecho más faltas, han ido mucho más a la línea de tiros libres, nuestra defensa no ha sido tan consistente y sin embargo nuestro ataque ha sido mucho más bueno. Yo creo que si hubiéramos hecho el ataque de la segunda parte en la primera con la defensa que hemos hecho, yo creo que el partido al descanso hubiera puesto muy de nuestro lado, pero no ha sido así y bueno, nos vamos con la sensación de que el marcador está abierto de cara al partido en Zaragoza y con la idea de que si hacemos nuestro trabajo pues podemos ganar y pasar, por supuesto. Pues ahí tenían la valoración de Carlos Cantero, el coach de Casa de Monzaragoza, de todo lo vivido ayer en Polonia, en Lublin. Lo cierto es que, bueno, hay que decir que sí que hubo un mejor ambiente en el caso del pabellón de las polacas con respecto a ese último encuentro de ida que disputó Casa de Monzaragoza ante el Nesibe Aydin en esa anterior eliminatoria, y hay que destacar que el partido llegó a estar con una diferencia de +8 para las polacas en ese último cuarto. Por tanto, mucho mérito de Casa de Monzaragoza el recortar de alguna forma esa distancia. Incluso podemos decir que Leo Fievik tuvo esa última canasta, ese último triple para poder haber acabado con ese 69 a 69. Lamentablemente no toca el aro, pero Casa de Monzaragoza estuvo ahí. Sí, estuvo ahí y además estuvimos 8 puntos por debajo, pese a que en el último cuarto hicimos un gran papel a nivel de anotación, a nivel de, por ejemplo, Leo Fievik marcó varios triples, tuvo uno Vega Jimeno fundamental también para acercarse, pues bueno, pese a todo, pues no consiguieron llegar a esa distancia de 3 puntos, además de que, bueno, sacó un 2+1, Leo Fievik final importante, pero bueno, al final pues un partido que no siempre te va a salir de color de rosa, también hay que decir que quizás el equipo no está atravesando ahora mismo la mejor racha posible, así que bueno, es tiempo de resarcirse y luego también comentaremos que este fin de toca Valencia para las chicas, que es un partido bastante difícil.
llegan las líderes, ¿no?, al pabellón Príncipe Felipe. Tendremos un domingo movido en lo que a baloncesto se refiere aquí en nuestra ciudad. Y hemos escuchado antes a Carlos Cantero, sobre todo hacer una diferenciación, ¿no?, entre esa primera y la segunda parte. Una primera parte donde sí que están mejor en defensa y una segunda donde sí que es verdad que el nivel defensivo baja, también aumenta el de anotación, pero esto hace que te lleves nada más y nada menos que 47 puntos en esa segunda parte de las polacas frente a los 22 que habían realizado en la primera. Lo decía Carlos Cantero, si se hubiese mantenido ese nivel defensivo y con el nivel ofensivo, ¿no?, que aportó Casa de Monzaragoza en esa segunda parte, otra cosa hubiese sido, ¿no? Pero lamentablemente pues hay esa diferencia entre la primera y la segunda parte que te condiciona el encuentro. Sí, no hubo una compensación, quizás al principio el ataque era lo que peor estaba saliendo, muchas pérdidas de balón, poca claridad en general, poca organización, y luego ya en la segunda parte se mejoró el nivel ofensivo, también se mejoró el acierto, que fue algo importante, pero sin ninguna duda bajó un poco la intensidad defensiva, sobre todo el tema de que he comentado que es muy importante, que nos cargamos mucho de faltas muy rápido, siendo que ellas únicamente en ciertos momentos llevaban 2 faltas a falta de 1 minuto y cosas por el estilo, ¿no? Así que bueno, no se encontró ese equilibrio entre defensa y ataque en ningún momento, así que es hora un poco de resarcirse, encontrar otra vez sensaciones, porque el equipo quizás, como te he comentado Pablo, no está atravesando la mejor racha posible, pero ya son expertas en retomar un poco la dinámica y en salvar la situación. La única diferencia, ¿no?, con respecto a quizás anteriores partidos es que este encuentro no se terminó sacando, pese a lo que nos tenía acostumbrado Casa de Monzaragoza durante este tiempo. Al final también hay que comentar que con respecto a las rivales, a Lublin, son 4 jugadoras las que acaparan pues la mayoría de los puntos. Hablamos de Taylor, la máxima anotadora con 22, que ya lo hemos hablado bueno, fuera de micrófonos, ¿no?, que nos dejó muy buenas impresiones. Carlos, también está Nacef con 18, en el caso de Katarina C, que acabó con 12, y Natasha Mack con 11. Esto fue quizás lo que más aportaron estas 4 jugadoras. Ya hablaba Carlos Cantero de que tenían sobre todo un equipo, un quinteto muy potente en cuanto a nivel ofensivo, y después poca aportación desde el banquillo. Es así, y así hay que contarlo. Sobre todo su principal arma ofensiva fueron los triples, ¿no? Ahí fue donde constituyó un martillo pilón continuamente. Sí, además el nivel de dificultad de los tiros estaba siendo muy alto de las chicas polacas, y aún así metían triples, una tabla, un tiro muy punteado, y eso machacaba mucho la moral del equipo. Parece que estábamos cerca, pero de repente nos marcan un triple a tabla, ¿no? Ese tipo de acciones, pues que bueno, que al final si tienes mucho talento individual, tienes buen tiro de 3, pues es un factor muy a favor, ¿no? 60% de acierto en triples para ellas, que vamos, es un acierto increíble, y nosotras pues 6 de 25, ¿no? Es uno de los factores más en contra, sobre todo el partido, que últimamente no llegamos a alcanzar buen acierto, buena regularidad en los triples, así que bueno, un factor en contra que hay que corregir. Sobre todo hay que mejorar esos porcentajes, está claro. También lo vimos en el anterior encuentro de Liga. Esperemos que el domingo, ¿no?, pues se pueda ver una mejor versión en este aspecto ante Valencia Basket. No lo tendrá nada fácil Casa de Monzaragoza, pero hay que decir que tampoco lo tendrá así Valencia Basket, porque al fin y al cabo pues son 2 rivales que están que han hecho de momento una temporada magnífica. En cuanto a los nombres propios, tenemos que destacar obviamente a Mariona Ortiz, la mejor valorada en el día de ayer, 19 de valoración para ella, 11 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias, y de nuevo pues volvió a ser, como digo, la mejor de Casa de Monzaragoza. Sí, auténtico partidazo de Mariona, muy presente sobre todo en el inicio de partido, quizás la más líder de todas sin ninguna duda, y luego al final muy bien también distribuyendo, sacando alguna falta. Así que gran partido Mariona Ortiz, nos tiene acostumbrados ya, pero además si te hace un buen nivel de anotación, pues mejor que mejor. Además también anotó un triple bastante fundamental, me parece que en el último cuarto, así que gran actuación de Mariona como siempre. Y precisamente era ella la que atendía a los medios oficiales del club, así que vamos a escuchar también la visión, la valoración de la jugadora de la base, Mariona Ortiz. Partido que creo que hemos perdido nosotras. Yo creo que han habido 2 puntos claves donde está claro que tenemos que mejorar, que son la pérdida de balones y meter debajo de canastas fáciles, y bueno, al final el resultado ha sido que sí, hemos perdido de 3, pero bueno, lo jugamos en casa con la marea roja, así que yo creo que es posible. Pues ahí estaba, como decíamos, la valoración de Mariona Ortiz, sobre todo poniendo el foco en esas pérdidas y también en las canastas fáciles, que es la realidad, ¿no? Falló Casa de Monzaragoza debajo de la canasta, no es por individualizar, recuerdo una de Vega Jimeno, aunque no fue la única, pero como decimos fueron, según Mariona Ortiz, pues esas pérdidas y también esas canastas fáciles falladas lo que hizo que al final Casa de Monzaragoza no se pudiese llevar la victoria. Con respecto a Leo Fiebig, la alemana, sin ser su mejor partido, sostuvo al equipo en momentos claves, sobre todo con 2 triples consecutivos en esa recta final, con triples importantes en ese último cuarto, pero como digo, a pesar de no
ser su mejor partido, 12 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias para ella. Claro, es el nivel medio, ¿no? De Leofiewicz, un mal partido pues al final te resuelve mucho al final, claro. Es una de las jugadoras más importantes y no estaba teniendo nada de consistencia desde la línea de 3, parecía que no era su día y al final pues entraron esos triples, ¿no? Sobre todo desde esa esquina izquierda que parece que le está pillando gustito, pues desde ahí metió 3 triples, o sea, increíble el nivel de Leofiewicz al final, que al final es una de las jugadoras que más sangre fría tiene en los finales y se nota muchísimo. En el caso de las pivots, ¿no? Gatlin y Serena Lingeldorf, es cierto que a Marquisa Gatlin le costó entrar un poquito, ¿no? Pero al final terminó siendo la tercera mejor valorada, con 15 de valoración, 17 puntos para ella. Al final fue la máxima anotadora también para Casa de Monzaragoza, 3 rebotes y una asistencia. Yo creo que ahí fue una de las armas, ¿no? Que encontró Casa de Monzaragoza para aumentar esa puntuación. Sí, sin duda. Yo creo que Casa de Monzaragoza encontró pues esa superioridad a nivel interior. Tenían mucha más fuerza, mucho más físico interior y eso Gatlin lo aprovechó bastante bien. Y también, por ejemplo, Marion Ortiz muy bien encontrando a Gatlin dentro. Además, también varios pases de Carmen Grande, Lara González. Así que en ese aspecto, Casa de Monzaragoza siempre encuentra también una fortaleza en esa línea interior. Así que, bueno, gran partido de Gatlin, que siempre que tiene más o menos un buen día, te hace un gran partido. Saca mucho Gatlin, sin duda. Por poner un poco también la nota positiva a aquellas jugadoras que quizás partieron de segunda línea desde el banquillo, Lara González, la destacaría yo en el día de ayer, 6 puntos y un rebote para ella, y en el caso de esas notas negativas, ¿no? Lamentablemente pues tenemos que ponérselas a Imani Tate, que terminó con 0 puntos, además por debajo de los 10 minutos, no estuvo muy dentro del partido la jugadora. Carmen Grande tampoco aportó al marcador finalmente. Elena Oma solo 2 puntos y muchos tiros fallados, sobre todo malos porcentajes en el día de ayer, y Gracia Alonso Darmiño pues únicamente 3 puntos pero sin demasiada incidencia. Estos son, como digo, pues las notas quizás más negativas de una plantilla que nos tiene acostumbrados evidentemente a darlo todo y a ser muy regulares, pero ayer, como decimos, pues no fue el día de Casa de Monzaragoza. Aún así hay que hacer borrón y cuenta nueva, Carlos, porque en nada, en apenas 2 días llega Valencia Basket, el líder de esta Liga Femenina Endesa, a las 12:15 en el pabellón Príncipe Felipe, lo que será también pues el primero de los 2 partidos que tendrá lugar en el Felipe. Después, posteriormente, será el turno de los de Porfirio Fisac a las 20 horas ante Real Betis. Yo diría que 2 partidos, esperemos que para disfrutar, ¿no?, del baloncesto en nuestra ciudad. Y con respecto a Valencia Basket, ya lo saben, el Valencia Basket de Cristina Ubiña llega además después de derrota, en este caso en Euroliga. Jugaron el miércoles 70-68, por tanto, han tenido un día más de descanso, pero intuimos que también esto pues físicamente quizás puede afectar. Veremos si no es así en el caso de Casa de Monzaragoza, porque también hay que añadir pues el viaje tan largo, ¿no?, que tuvo que realizar hasta Polonia. Y las únicas derrotas de Valencia Basket, porque ahora mismo lleva 15 en esta Liga Femenina Endesa, han sido contra Araski, contra Perfumerías Avenida y contra Girona. Hay que ver también el nivel que contra los equipos contra los que ha perdido Valencia Basket. Claro, hay que ver, no ha perdido contra los más grandes, no ha perdido, no se le ha escapado esos partidos más o menos asequibles, ¿no? Así Eso que es. A ver si Casa de Monzaragoza consigue también meter un poco la daga a Valencia Basket. De estos podemos decir que Araski ya le venció, ¿no?, Casa de Monzaragoza, ya se quitó esa espinita en ese último encuentro de Liga Femenina Endesa, y ahora llega Valencia Basket. Como decimos, esto con respecto a Casa de Monzaragoza femenino, y en nada les prometemos que estamos con los de Porfirio Fisac, con Casa de Monzaragoza masculino, en esa primera final de la temporada. Lo catalogaría yo ante el Real Betis. Enseguida estamos con ellos también. Pues como les prometíamos, seguimos con Casa de Monzaragoza masculino, con los de Porfirio Fisac, en esa cita tan importante que tendrá lugar a partir de las 20 horas en el pabellón Príncipe Felipe, porque se miden nada más y nada menos que a un rival directo, si miramos la situación clasificatoria, como es Real Betis, y además lo hace después de 2 derrotas consecutivas, una de ellas en la prórroga ante Lenovo Tenerife, como ya me recordarán, en la última ante Valencia Basket, en la que es cierto que el equipo no ofreció el mismo nivel, y ahora llega pues un Real Betis, yo diría que en horas bajas, Carlos, y que lo podríamos catalogar, como ya había mencionado anteriormente, como una de las primeras finales para los de Porfirio Fisac. Sí, ya el primer partido de la segunda vuelta, es ya una final. Ahora toca Betis, un rival que sí o sí hay que sacar la victoria, porque además juegas en casa, ya les ganamos en la ida, viene un equipo bastante perjudicado por la salida de Shannon Evans, todavía están en periodo de adaptación de nuevos esquemas, nuevo formato de jugar, así que bueno, hay que aprovechar el tirón, ¿no?, de que no están atravesando la mejor racha. Vamos a ver, partido difícil, y a ver qué versión nos ofrece el Casa de Monzaragoza de Porfirio Fisac, porque ya comentamos el lunes, Pablo, que nos dejó un poco fríos esa actuación en Valencia, la imagen dada no fue la mejor, así que ahora a resarcirse un poco. Hay que comentar que Real Betis también llega después de 3 derrotas consecutivas, aunque hay que tener en cuenta también los rivales, Barcelona, Obradoiro
y Tenerife, y la última victoria, aunque sorprendente, ¿no?, fue ante Gran Canaria 88-82. Por tanto, el bagaje no es de solamente una victoria en los últimos 7 partidos para Real Betis, con 3 victorias y 14 derrotas. Así se ubica ahora mismo en esa clasificación y, como comentabas, Carlos, sin su estrella, ¿no?, del equipo, Shannon Evans, que se marchó a Valencia Basket, y Casa de Monzaragoza, de hecho, sufrió su debut con Valencia Basket allí en su pabellón, pero yo no sé qué te ha parecido por los últimos movimientos, la reestructuración que ha hecho Real Betis, los últimos fichajes que ha anunciado, ¿qué te parecen? A ver, al final Real Betis tampoco tiene tanto presupuesto porque esa venta de Shannon Evans les ha salido por 225.000 euros. O sea, tampoco es tanto dinero, pero sí que es un dinero pues más o menos que puedes llegar a mover, a circular, ¿no? Han conseguido jugadores como Tyson Pérez, que no ha llegado a fructificar en Manresa y que, bueno, pues que puede ser un arma ofensiva. El otro día hizo un gran partido allí en esa derrota del otro día de Betis. Y bueno, también han adquirido, por ejemplo, a Maronca, nuevo jugador ahora mismo cedido de Juventud de Badalona, un jugador joven todavía, que bueno, pues que parece que puede ser un jugador que puede llegar a explotar dentro de un conjunto como Real Betis, pero bueno, al final las incorporaciones no son tan positivas ni mucho menos como con esa salida de Shannon Evans. Es mucho más influyente pues las salidas, pero vamos a ver qué sucede. No se han mejorado del todo, pero adquieren más armas al final. Si no me equivoco, será el primer encuentro de Real Betis y Shannon Evans, ¿no? Porque ya llevan uno. Evans. El del otro día fue ya sin Shannon Evans. Y bueno, el último con Shannon Evans fue esa derrota contra Obradoiro en apenas 2 puntos, que no consiguieron sacar la victoria, además que hizo un gran partido Shannon Evans. Pues muchos puntos, sin duda se le han escapado a Real Betis con la salida de Shannon Evans. Y bueno, esto sin duda pues favorece a un Casa de Monzaragoza que afronta un partido que, ya no hemos comentado, por la situación en la clasificación, diríamos que es una especie de partido que vale por 2, ¿no? Podríamos decir, porque de ganar amplías esa ventaja con esos equipos que al final pues son rivales directos ahora mismo para ti, y en caso de perder, pues ellos se acercan a ti y tú te metes en una situación todavía más comprometida. Exacto, además los de debajo, Manresa, Fuenlabrada, juegan en partidos difíciles, así que hay que aprovechar el tirón de que si sacas esa victoria a Betis ya te colocas con 5 victorias, que mínimo esa es la quinta la que tienes que alcanzar para llegar a Covirán Granada y estar un poquito liderando ya el grupo de abajo. Eso es muy importante y todavía debilitas más a Betis, así que es que esto es una final absoluta. Cuenta doble, cuenta sobre todo muchísimo la moral, porque luego te llega Baskonia y sumar 2 derrotas más consecutivas pues sería un drama para el equipo. Ahora hablaremos también de ese tramo que afronta Casa de Monzaragoza con respecto también a unas declaraciones de Porfirio Fisac. Antes de ello, comentarles que, bueno, viendo la jornada, ¿no?, una victoria de Casa de Monzaragoza podría ser muy importante, porque Fuenlabrada se mira a Tenerife, Breogán lo hace ante Granada, Basket Girona ante Barcelona. Veremos a ver si se corta la racha, ¿no?, del conjunto catalán, en este caso de los de Margasol, que sí que están inmersos en una buena dinámica, y Manresa contra el Real Madrid. De nuevo, como digo, jornada propicia, ¿no?, a priori, pues que en caso de vencer ampliarías algo de ventaja, porque evidentemente es muy complicado, ¿no?, que todos esos rivales directos pues ganen a equipos a priori, como digo, y lo recalco, superiores, porque en el baloncesto al final ya hemos visto que todo puede pasar, y Casa de Monzaragoza fue protagonista de una de esas machadas ante el Real Madrid. Precisamente fue su primera victoria de esta temporada en la Liga Andesa. Como comentaba, Porfirio Fisac ha concedido, ¿no?, pues varias entrevistas a diversos medios, y en ella pues ha venido a explicar, ¿no?, que todo dependerá de este tramo de temporada, de estos 3 próximos partidos, Betis, Baskonia y también Fuenlabrada. Bueno, como digo, de esos 3 partidos dependerá de los resultados que saque el equipo, si al final Casa de Monzaragoza decide lanzarse al mercado y poner toda la carne sobre el asador, ¿no? Sí, a mí es algo que no me llega a convencer, lo de esperar tanto a que consigas un fichaje importante, tanto a que puedes llegar a cambiar todavía más la dinámica, porque por ejemplo ya una mini incorporación, por así decirlo, que es la de Iván Cruz, ya te dio el otro día algo en Valencia, en ese quinteto titular, así que no entiendo por qué esperar, ¿no? Siendo que ahora va a ser muy importante el tema del Betis, el tema del Fuenlabrada, son 2 rivales que sí o sí hay que sacar la victoria, y no entiendo por qué te vas a dejar ahora todo en la plantilla que hay a día de hoy, siendo que ya todo el mundo sabe que necesita cambios. Yo es algo que no llego a entender, pero bueno, si esa es la filosofía que tienen, a lo mejor ellos pueden pensar que el núcleo que hay ahora mismo es un núcleo que si lo sigues trabajando pues al final conseguirá resultados, porque si no es la única opción que veo. Sobre todo pues también destaca, ¿no?, que al final Porfirio Fisac no se le puede negar que lo que hace es ir de cara, ser sincero y decir pues abiertamente lo que piensa, pero sí que es cierto que después de estas entrevistas pues varios jugadores quedan en el punto de mira, ¿no? Es el ejemplo de Chris Wright en ese puesto de base, el caso de Borisa Simanic. No sé cómo crees que puede afectar esto también a esos jugadores.
Yo entiendo que está muy bien que Fisac se abra mucho, que se abra el corazón, ¿no? Por así decirlo, que enseñe todo lo que tiene dentro, pero en ciertos momentos, por ejemplo, lo de criticar a Chris Wright en plan a machete no lo veo tan bien, por ejemplo. Ha dicho que no está contento con Chris Wright, que no es lo que esperaba, que no está rindiendo como él quiere, y bueno, al final eso es un hachazo, ¿no? Al jugador, no sé en cierta manera qué mentalidad tiene Wright, al final es un jugador más mayor, a lo mejor puede pues gestionar mejor estas situaciones, sí. Exacto, puede llevarlo bastante mejor. Con Borisa Simanic sí que también a machete, también hay que decir que en general la prensa pues machaca mucho también a Simanic, entonces también le preguntan mucho a Fisac por él, así que bueno, está siempre en el punto de mirar a Simanic. Y también lo que te digo, no sé hasta qué punto beneficia al equipo, hay veces que está bien hablar, pero cuando hablas tienes que ser consecuente de lo que luego puede llegar a pasar a nivel de química dentro del vestuario, o sea, hay que tenerlo también en cuenta, pero bueno, al final si se abre podemos ver un poco cómo está el equipo, pero hay alguna declaración que no, que quizás está fuera de lugar en este momento de la temporada. Al final, pues es el preámbulo, ¿no?, de un encuentro ante Real Betis, un partido importantísimo. Hay que decir que, bueno, quizás Simanic desde la llegada de Iván Cruz puede sentir que ya no todos los focos están sobre él al ser el único 4 hasta ahora disponible después de la lesión de Meko Gulu, que recordemos había sido un poco el parche elegido por Porfirio Fisac, y la verdad es que el técnico segoviano pues en numerosas ocasiones se ha mostrado pues muy contento con el rendimiento que hasta entonces había dado el nigeriano. Por tanto, veremos a ver pues cómo gestiona esta situación ya con 2 4s en la plantilla. Ya fue así ante Valencia Basket, y lo cierto es que el debut de Iván Cruz pues yo creo que dejó buenas sensaciones. Con respecto a nombres propios de Casa de Monzaragoza, para centrarnos sobre todo en el partido ante Real Betis, yo creo que en el pívot también está una de las claves, ¿no? En un Linason que parece que ha dado un paso adelante, y también a Daimara pues complementándolo en determinados momentos al islandés. Sí, además va a tener buen duelo contra Gerun, que es un jugador que rebotea mucho. De hecho, el otro día hizo un partidazo de 39 de valoración con 20 algo rebotes, 23 rebotes, así que bueno, pues tiene trabajo Linason. Tiene trabajo Linason, sí. Y luego también va a tener trabajo a Daimara, porque tienen un pívot que se llama Salpuris, que tira muy bien de 3. Lo positivo de Salpuris es que es lo único que tiene, ese tiro de 3. De hecho, Luis Casimiro se ha quejado bastante en ese aspecto, que Salpuris es un jugador demasiado limitado para su altura, que mide 2.16, en solo tirar triples. Así que bueno, Daimara, que quizás es un pelín más rápido de pes que Linason, ahí va a tener bastante trabajo, y al final, pues si alguna fortaleza tiene Betis va a ser un poco en ese 5 con Gerun. Sobre todo, también hay que decir que Stefan Jovic, ¿no?, en las declaraciones durante la semana sí que también ha venido a tranquilizar, ¿no?, a todo el mundo. Decía que esos problemas de espalda, sobre todo esos problemas más graves, pues habían sido en esa semana en concreto, donde era duda, donde al final pues disputó, creo recordar que fueron 8 minutos que al final sirvieron para esa victoria, ¿no?, ante Manresa, pero bueno, eso parece ya estar olvidado. El cuerpo médico parece que está trabajando bien con él y que podrá estar más o menos disponible, ¿no?, a un nivel razonable. De hecho, el último partido ya le vimos como cogió bastantes minutos. Por tanto, yo diría que esa es una de las grandes noticias, ¿no?, que Stefan Jovic esté disponible y esté bien para poder organizar, para poder distribuir al equipo. Claro, también a ver qué gestión de minutos le puede dar a Jovic, ¿no? Tampoco es plan de cargarlo ya desde el principio, darle 32 minutos, tampoco lo puedes hacer, pero sí que es el jugador que más minutos sostenga en el puesto de base, eso sin ninguna duda. Vamos, tiene que haber un algo de que sea este jugador Jovic 28 minutos, y luego pues a ver Wright 12, a ver qué hace también con Ponitka, pero yo creo que sí o sí tiene que sostener el peso organizador del equipo. Y en cuanto a una misión, ¿no?, que pondría yo para este partido ante Real Betis, teniendo en cuenta el rendimiento, las actuaciones del último partido ante Valencia Basket, quizás sería recuperar esa mejor versión de Santi Justa, ¿no? Yo creo que es uno de los nombres, uno de los hombres a los que hay que agarrarse para conseguir esta salvación. Sí, sobre todo tiene que aparecer en partidos como por ejemplo el de Lenovo Tenerife, estuvo muy presente en la remontada, pero el otro día por ejemplo casi ni se le vio, casi no notabas ni que estaba en pista, entonces tiene que hacerse notar, también que no se precipite, o sea, se tiene que hacer notar, pero a bien, porque tampoco es plan de precipitarse en este tipo de partidos, pero a ver Santi Justa, porque yo creo que es de las cosas más positivas de la temporada, que está siendo muy agresivo y muy vertical al aro, así que siga así, y en este partido que tiene que ser importantísimo. Y sobre todo con gran personalidad, eso no se le puede negar a Santi Justa, que no le quema el balón en los momentos importantes, y eso pues es clave, ¿no?, en un equipo pues que está viviendo estas situaciones tan complicadas. Antes de ir con el rival, con Real Betis, antes de finiquitar con esos últimos apuntes, porque es cierto que hemos ido trasladándoles, ¿no?, determinadas claves del conjunto andaluz durante este espacio, escuchamos a Porfirio Fisac pues comentar cómo llega el equipo a este duelo ante Real Betis. Vamos con él. Bueno, creo que empezamos esta segunda vuelta con un partido de esos que puede marcar un poco el futuro, ¿no? Creo que a pesar de que los últimos días nos hemos enfrentado a equipos de mucha entidad y realmente, bueno, pues no hemos estado todos los sólidos que quisiéramos, sobre todo en regularidad de juego, ¿no?
Nosotros tenemos la dificultad en este partido, bueno, aparte de las ya consabidas bajas, un poco que sabemos de Mekogolu y de Dino, bueno, pues el problema que tenemos está con Howard San Ross, que bueno, pues otro día tuvo un percance fuerte durante el partido, ha cogido una inflamación en ese codo, la han tenido que retirar o la han tenido que extraer líquido del codo, y bueno, de momento estamos los médicos trabajando para recuperarle o para ver si puede llegar, pero entendemos que la dificultad está ahí. El resto de jugadores más o menos bien, el tema de cada día se encuentran mejor nuestros bases, un poco en esa, uno en la progresión física que queremos, que es Chris Wright, y en otro en la recuperación un poco a nivel orgánico o a nivel estructural, un poco como queremos por el tema de la espalda de Stefan, ¿no? Es un partido bonito, es un partido realmente de saber lo que nos estamos jugando, no es un partido de la jornada 18 o 19 o 20, es un partido que tenemos que pensar la trascendencia que puede tener de cara al futuro. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos buscando intentar ser sólidos en casa, cosa que no estamos consiguiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, cuando te estás jugando tanto en cada uno de los eventos, en cada uno de los partidos, enfrentarte a un rival de condiciones parecidas a las tuyas toma como más significado, ¿no? Como más fuerza por el hecho no solo en sí de ganar o no ganar el partido, sino por el hecho de que tú seas capaz de asentarte en casa como hasta ahora no estamos haciendo. Pues ahí tenían un poco la definición, ¿no?, del coach, del técnico segoviano, de Porfirio Fisac, de cómo llega su equipo a este choque del domingo a partir de las 20 horas, ya saben, en el pabellón Príncipe Felipe ante Real Betis, precisamente un rival del que, como digo, hemos ido desgranando, ¿no?, algunos detalles, pero Carlos, no sé si quieres puntualizar algo más con respecto al equipo de Luis Casimiro. Sí, se puede decir que no hemos focalizado en un jugador que se llama BJ Johnson, que es un jugador que ahora mismo tiene que dar un paso adelante sin Shannon Evans. Es un jugador que quizás en este inicio de temporada, bueno, en esta primera vuelta ya, que hablamos de inicio de temporada, pero ya llevamos una vuelta entera. Sí. Hay que decir que es un jugador que se esperaba más de él, así que, bueno, hay que decir que desde la salida de Shannon Evans pues está teniendo bastante protagonismo y que es el típico jugador que a lo mejor te mete 20 puntos fácil, así que, bueno, hay que llegar a apuntar esos tiros de BJ Johnson, y además es un jugador muy desequilibrante, así que hay que estar bastante encima. Y el resto de jugadores, la verdad, no me preocupa ninguno, no es una plantilla que tenga jugadores de tanto calibre, ¿no?, como BJ Johnson, pero bueno, también hay que ver ahora el tema de Tyson Pérez, que el otro día hizo gran partido, sobre todo el tema de Gerun, que ya lo hemos dicho con Linason, y esos son los tres jugadores que quizás son los que más peligro puede tener, ¿no? Marón, a ver qué hace el nuevo fichaje, pero bueno, en general un equipo bastante plano en ese aspecto, nadie destaca más que el otro, también es un equipo que, bueno, pues que también le falta talento, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que aprovechar ese bajón de calidad del equipo. Pues esperemos que lo aproveche Casa de Monzaragoza y, como siempre, se lo contaremos aquí en nuestra programación, tanto lo que suceda en ese encuentro ante Valencia Basket por parte de las de Carlos Cantero a las 12:15 en el Príncipe Felipe, como también lo que ocurra, ¿no?, a partir de las 20 horas con los de Porfirio Fisac frente a Real Betis. Todo ello se lo contaremos, como siempre, aquí en nuestra programación, como cada inicio de semana. Y para finalizar con este espacio dedicado a nuestro baloncesto aragonés, ponemos el foco en nuestros aragoneses, en concreto en un Jaime Pradilla que ayer disputaba, ¿no?, un encuentro de Euroliga. Es cierto que este fin de semana tiene encuentro también ante Unicaja a domicilio, después de un gran partido ante Casa de Monzaragoza, en este caso en Liga, pero también ha tenido actuación en esa competición europea. Sí, ayer gran partido de Valencia, que se llevó la victoria en Berlín. Ahora acumula 6 victorias consecutivas en las dos competiciones y se coloca en el top 8. Valencia Basket, esto es impresionante. Ahora mismo hay 4 españoles en el top 8, así que, bueno, Valencia ayer partido de mucho carácter, gran partido también de Jaime Pradilla, así que, bueno, ahora Valencia está en un momento impresionante. Han calzado un poco la regularidad, ¿no?, que se le pedía a Alex Mumbrú desde la llegada del técnico al banquillo de Valencia Basket. En lo que respecta a Jaime Fernández, en esa Léporo, ya saben, en el Club Baloncesto Almansa, después de su último MVP, se mide a Cáceres el sábado a las 20 horas, un partido pues a priori por clasificación ganable, ¿no?, para el Club Baloncesto Almansa, 16º clasificado en el caso de Cáceres, un 14-13 para ellos. Por tanto, veremos a ver si volvemos a ver esa mejor versión, ¿no?, de Jaime Fernández. Sí, además partido clave porque juegas contra un rival a priori inferior, así que sí o sí son esos partidos en los que la victoria tiene que estar de su lado, y más ahora que empiezan a rozar la zona baja, o sea, tienen todavía 2 victorias de margen, pero lo mejor es sacar estas para asegurarte un poco la continuidad sin duda en la zona media. En Les Plata, por puntualizarles, Huesca La Magia visita Benicarló, 4º clasificado contra 8º, mientras que en la Liga EVA ya saben que contamos con hasta 5 representantes aragoneses, y además hay derbi aragonés este fin de semana entre Alfindén y CBZ. Se jugará en Alfindén, concretamente el sábado a las 18 horas, mientras que Almozara visita al Sol Gironés Bisbal Basket el sábado
10 minutos más tarde, concretamente a las 6:10. En el grupo C2, el Olivar se mide al Club Baloncesto Valls el domingo a las 5 de la tarde, mientras que Helios visita al Club Baloncesto Igualada el domingo a las 8:30 en un duelo bastante importante para el conjunto heliófilo, ya que en marcha último en la clasificación. En este caso el Club Baloncesto Igualada es penúltimo, así que ojalá que podamos contar pues esa segunda victoria de la temporada, ¿no?, para el Centro de Natación Helios, Carlos. Sí, porque no atraviesa la mejor dinámica. También hay que decir que Helios acaba de entrar en EVA, entonces hay que tener un poco más de calma con ellos. Pero bueno, a ver si tenemos una jornada redonda para los aragoneses. Vamos a ver ese duelo, ¿no? También CBZ en la Puebla de Findén. Así que vamos a ver. Findén muy interesante de baloncesto. Y por último, en Liga Femenina 2, ya saben que contamos con otro de nuestros representantes, el Olivar, en esa Liga Regular B, con 2 victorias únicamente todavía se mide al Segle 21, el cuarto clasificado. Por tanto, veremos a ver si en este tipo de partidos, en estas categorías un poquito más inferiores, podemos contar pues victorias para nuestros aragoneses. Con ello, ahora sí, con esta planificación, ¿no?, que les hemos hecho ya del fin de semana en lo que a baloncesto se refiere, finalizamos la actualidad, ¿no?, de nuestro baloncesto aragonés, y como les decíamos, les esperamos el lunes para comentar lo que esperemos que sea un gran fin de semana para nuestros representantes con grandes victorias. Hasta entonces, Carlos. Nos vemos, Pablo, a ver si contamos esas victorias, que son importantes.